Días, familia, ¿cómo estáis? Sí, soy del siglo pasado. No tengo miedo de decirlo. Qué alegría al veros. Qué bueno es estar como familia en torno a la palabra del Señor, en torno a la presencia de Jesús y saber que es Jesús el que sigue hoy día edificando su iglesia y que Él está con nosotros en medio de todas nuestras tribulaciones. Hoy podemos levantar a Jesús como el Señor de nuestras vidas, como el Señor de su iglesia. Quisiera compartir con vosotros un texto que el Señor lleva un par de semanas hablándome y se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 1 al 20. Dice así la palabra del Señor, en el capítulo 4 de Hechos 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hasta aquí la palabra del Señor que vamos a estar meditando esta mañana. A esta meditación le he puesto como título: un evangelio transformador. Eran los primeros días de la iglesia. Estaba aconteciendo una revolución en Jerusalén, después de que Jesús había resucitado y que había partido al cielo. Los discípulos, después de que Jesús fue al cielo, recibieron el Espíritu Santo, la promesa de Jesús, la promesa del Padre. Dios mismo había empezado a vivir dentro de ellos y había transformado su vida. Aquellos temerosos hombres habían cambiado radicalmente su manera de pensar y actuar. Y aunque Jesús no está presente en todo el libro de Hechos, más que los primeros 2 capítulos, vemos como todo el libro de Hechos
se transpira, que se respira a Jesús. Jesús es omnipresente, está presente en todo el libro de los Hechos. En el capítulo 4, que vamos a estar meditando, nos encontramos la consecuencia de lo acontecido en el capítulo 3. En que ellos, Juan y Pedro, cuando van a orar al templo, que suben por la puerta hermosa. La puerta hermosa se denominaba originalmente como la puerta del este, porque se encontraba en el lado del este del templo. Era la puerta por la cual los hombres y mujeres israelitas subían al templo para orar y para entregar sus ofrendas. Así que en la puerta hermosa, a la entrada, se encuentran a este hombre, cojo de nacimiento, alguien que no había podido vivir una vida como habían vivido el resto de los que estaban sanos, una persona que dependía de la limosna de los demás. Este cojo de nacimiento les pidió a los discípulos, a Pedro y a Juan, que les entregase, si les podían dar una limosna, y los discípulos dijeron, no tenemos ni oro ni plata, lo que tenemos te lo damos, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Y este se levantó y empezó a caminar normalmente. El motivo por el cual ellos habían sido apresados era por esto, porque habían estado haciendo un bien, una sanidad. Y como Jesús era omnipresente en la iglesia, en todos esos días, lo que decidieron los principales, es decir, vamos a callar ya a este Jesús, vamos a callar ya a los discípulos y vamos a correr página. Pero como podemos ver, como hemos leído en este capítulo, no consiguieron atemorizar a Pedro y a Juan, a pesar de que lo intentaron. Así que en esta mañana me gustaría ver los cambios, algunos cambios que se producen en aquellos que se encuentran, que tienen comunión íntima con Jesús. Hoy día, siglo XXI, mira, 25 del 5 del 2025. Hoy día vivimos en un mundo donde, como hijos de Dios, hemos sido descartados. La fe en Cristo Jesús está pasando a la historia. Nos encontramos constantemente en conflictos por nuestra fe. Como que somos gente retrógrada, como que somos gente poco preparada, como que somos gente que tiene fe. Y la fe no está muy bien vista hoy día, aunque en realidad todo el mundo necesita fe. Pero bueno, no, es otro tema. Y frente a esto, frente a este mundo que nos quiere atemorizar y apagar la luz de Dios en nosotros, necesitamos agarrarnos fuertemente a Cristo, agarrarnos a los planes de Dios y a su palabra para que el Señor produzca un cambio profundo en nosotros y lo creamos solamente a Él. Dios sigue operando cambios en aquellos que deciden poner su fe en Él. Si tú no pones tu fe en Él, no hay cambios para ti, o no hay cambios para nosotros. Pero cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor, cuando le decimos al Señor, aquí estoy, soy tuyo, quiero que sigas trabajando en mí, entonces se aplica cambios profundos en nuestra vida. Y el primer aspecto que quiero en esta mañana meditar es que la transformación de nuestro ser se da como consecuencia de estar con Jesús. El versículo 13 dice que les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. La mayor parte del ministerio de Jesús estuvo enfocada hacia sus discípulos, en la transformación del ser interior de ellos y que pudiesen creer en Él. Jesús llamó a sus discípulos a que le siguiesen, a que estuviesen con Él, y estuvo con ellos 24/7 durante los 3 años que estuvo de ministerio. Vemos en Mateo 4, cuando llama a Pedro, a Andrés, a Juan,
a Jacobo, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando llama a Mateo, le dice, pasando de allí vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo? Se levantó y le siguió. Jesús llamó a sus discípulos en primer lugar, ¿para qué? Para que estuviesen ¿con quién? Con Él. Les llamó y les dio un propósito. Pero antes de que ese propósito se cumpliese, tenían que obedecer al llamado. Y el llamado de Jesús era seguirle. Ese era el llamado de Jesús. Seguirle para poder ser enseñados por Jesús, por el Maestro. Aquellos hombres rudos, envidiosos los unos de los otros, porque si tú lees los evangelios te das cuenta que son gente muy normal, los discípulos de Jesús, como somos tú y yo, incrédulos sobre la persona de Cristo, que no sabían muy bien en el desarrollo del evangelio si Jesús de verdad era el Mesías o si era un maestro. Aquellos discípulos muy simples, muy básicos, como podemos leer en Hechos 4, dice que eran personas del vulgo y sin letras. Esas personas fueron personas que fueron tratadas por Jesús. Aquellos hombres, nadie hubiese decidido poner o invertir el tiempo en cambiarlos, en transformarlos, en enseñarles o en darles propósito. Pero Jesús sí que invirtió todo su tiempo terrenal en esas personas. Al igual que Jesús sigue invirtiendo su tiempo en ti y en mí. Aquellos hombres, aquellos discípulos, no podrían haber cambiado el mundo si Dios no los hubiese cambiado primero a ellos. Ellos no podrían haber cambiado el mundo si Dios no hubiese estado con ellos. El Evangelio se trata de transformación de vidas. No habrían dado su vida por alguien muerto. No habrían vivido pasando las mayores calamidades si el Espíritu Santo no hubiese cambiado su interior o sus vidas. De tal manera que lo que dice Lucas 18 se cumple en su vida y también en la nuestra, que dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil para Él. Así que no somos ninguno de nosotros un caso perdido. Lo que está perdido para los hombres es posible para Dios. Han pasado 2000 años en que Jesús partió al cielo. Sus enseñanzas siguen siendo las mismas que fueron aquel entonces. Pero después de esos 2000 años que han pasado, podemos caer en la tentación de tener o de llevar vidas que no sean tan radicales, un seguimiento tan exhaustivo de la palabra del Señor como fueron los primeros los primeros creyentes, los primeros discípulos en el primer tiempo. Uno de los mayores riesgos que vivimos hoy, que tenemos hoy día como cristianos, es convertirnos en discípulos de Jesús que lo siguen por inercia, porque hemos decidido adherirnos a una serie de valores, a una serie de valores del reino, valores cristianos buenos, pero sin comunión genuina, real con Cristo. El Señor, antes de darte un propósito, te llama a estar con Él. Y por experiencia propia, para mí es mucho más fácil dejar de ocuparme de mi ser interior, de mi relación con el Señor, que dejar de hacer lo que tengo que hacer.
¿Me entendéis? Naturalmente hablando, mis obligaciones. Y muchísimas veces nosotros podemos cumplir con un montón de actividades. Podemos llevar una rutina evangélica. Podemos vivir un evangelio externo, pero nosotros necesitamos un cambio profundo e interno. Necesitamos abrazar a Cristo. Necesitamos no vivir en ritos evangélicos. Necesitamos que el Señor haga cambios profundos, reales en nuestra vida. ¿Cuántos lleváis más de 5 años en Cristo? ¿Más de 10? ¿Más de 20? Mirad, cuando conocemos a Jesús, cuando nos entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús se convierte en el axis, en el eje de nuestra vida. Y hay lo que se le llama el primer amor, donde todo está pasado por el filtro de Cristo, donde todo está enfocado en Cristo. Pero va pasando el tiempo, va pasando las circunstancias, va pasando que por medio de las dificultades, por medio también a veces de nuestra dejadez, poco a poco nuestro interior se va, se va apagando. Y necesitamos nosotros volver a retomar este anhelo, esta pasión por Jesús. Y solamente podemos retomarla cuando nos empezamos a tener una unión, una entrega, una búsqueda genuina por el Señor. Solamente podemos volver ahí cuando nosotros de verdad ponemos, como se dice normalmente, echamos toda la carne en el asador. Así podemos volver a empezar a tener un cambio profundo en nuestra vida. El pueblo de Israel, que habían sido los herederos, había sido el pueblo que Dios había elegido entre todas las naciones para ser suyos. Jesús dice en el capítulo 15 de Mateo, dice, este pueblo de labios me honra, me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Rutina, religión, no relación. Podemos pensar que Dios tenía un mayor interés en transformar a los discípulos que a nosotros hoy día. Dios tuvo un trato con ellos específico en los años que se encontraron. De hecho, ellos fueron los personajes principales de la escritura de la palabra del Señor. Con ellos se cerró el canon y ellos influyeron el tiempo en el cual Dios les dio la oportunidad de influir. Y amén a ello. Pero tú y yo estamos viviendo en el día que os he dicho antes, 25 de mayo. Y nosotros somos la iglesia hoy día 25. Y necesitamos seguir abrazando la transformación que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Dios no solamente quería transformarlos a ellos. Jesús quiere seguir transformando tu vida y mi vida. Dios tiene un propósito concreto para ti y para mí. El Señor nos llama a abrazar lo que Él tiene para nosotros. Hace poquito, cuando vine a compartir con vosotros, compartí sobre Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Y sigue el 29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. El Señor nos ha alcanzado para que seamos hechos como Jesús. Y nosotros estamos llamados a abrazar a Cristo con todo nuestro ser. Dios anhela profundamente que prioricemos en nuestra relación con Él sobre todas las cosas. Porque finalmente tú y yo nos convertimos en aquello que creemos. Y aquello que creemos se convierte en lo que abrazamos y configura nuestro pensamiento. Necesitamos que Dios transforme nuestro interior. Y el Señor lo que quiere hacer es cambiar
tu corazón, cambiar mi corazón. El corazón en la Biblia representa el centro de la persona, el interior más profundo, donde residen los pensamientos, las emociones, la voluntad y las convicciones. Nada de nosotros, nacido de nosotros, es capaz de transformarnos. Solamente Dios puede transformar nuestro corazón para que podamos experimentar ese cambio genuino. Solamente lo puede hacer Él. Nosotros no podemos hacer ese cambio de corazón. Dios quiere transformar nuestro interior y que seamos gobernados por Él. ¿Sabéis? En Ezequiel capítulo 11 dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Habla de un corazón y habla de un espíritu. Habla un corazón guiado por un espíritu, por el espíritu, guiados por el espíritu. David, que se denomina en las Escrituras el hombre según el corazón de Dios, escribe en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David le pide al Señor que cree algo diferente en él. Y el término que utiliza, el verbo que utiliza en hebreo, se utiliza en hebreo para crear aquí, es el mismo que se utiliza en Génesis 1:1. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó Dios es bara. Y la palabra que utiliza aquí David para escribir cree en mí es vara. Una creación que solamente puede hacer Dios en el ser humano. No una restitución, no una recomposición. Nos encanta poner maquillaje a las cosas, ¿de acuerdo? Para que parezcan nuevas, ¿eh? Que lo vendamos como nuevo, aunque sea viejo. No, no viene a hacer eso. El Señor viene a hacer un cambio profundo, ¿Qué mal estoy hablando hoy? A lo mejor es porque hablo rápido. Genuino y radical en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Vara. Él quiere crear algo que tú y yo no podemos crear. Ni tú ni yo podemos maquillar. Ni tú ni yo podemos cambiar. El Señor quiere poner en nosotros un corazón apasionado por Jesús. Déjame que te pregunte, ¿cómo está tu pasión con Jesús hoy día? ¿Cómo está mi pasión por Jesús? ¿En qué lugar está mi relación con Cristo en mi día a día? Podemos decir muchas cosas, pero en el día a día, cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros sabemos cómo se desarrolla nuestro día, si sabemos bien cuál es nuestra relación con el Señor. Y nosotros necesitamos volver a dejar que el Señor nos apasione de nuevo. ¿Recordáis cuando Jesús resucita y que se encuentra con los discípulos en el camino de Maús? ¿Os acordáis de lo que sucede? Dice que al principio, en el capítulo 24 de Lucas, no lo habían reconocido estos discípulos. Y dicen que él es el único forastero que no se ha enterado de que Jesús, varón bueno y justo, ha sido muerto. Entonces dice el texto que cuando Jesús partió el pan, tomó el pan, dice, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta de con quién estaban, que era Jesús. Y el versículo 31 dice, entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Jesús quiere abrir nuestros ojos. Jesús camina con nosotros todos los días de nuestra vida. Él camina con nosotros a nuestro lado. Y el Señor quiere
que a través de las Escrituras podamos tener encuentros profundos y genuinos con Él. Necesitamos decirle al Señor, Señor, soy consciente de que tú estás al lado mío, de que caminas conmigo y que quieres tener una relación cercana conmigo. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Estos cristianos habían estado con Jesús. Y nosotros necesitamos estar con Jesús para que el mundo también vea que estamos con Jesús. Y también para que nuestra vida sea transformada, sobre todo para que nuestra vida sea transformada. En segundo lugar, mostrar a Jesús es una consecuencia de estar con Él. En el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué es lo que vieron en Jesús? Los religiosos querían asustarlo. Dice que les intimaron, les amenazaron para que se callasen y no hablasen en nombre de Jesús, que se olvidasen de Jesús. Pero ellos habían sido partícipes, los discípulos habían sido partícipes de la vida de Jesús. Antes os he dicho que Jesús había estado con ellos durante 3 años, 24/7, con ellos y con más personas. Ellos vieron los milagros de Jesús. De hecho, ellos mismos hicieron milagros cuando fueron enviados por Jesús a predicar el Evangelio. Habían sido testigos de su muerte, de su resurrección y de cómo que después de haber resucitado se les había presentado a ellos y a más de 500 personas que todavía estaban vivas, como hace referencia Pablo. Cuando Jesús resucitó, muchas de las palabras de Jesús adquirieron un sentido profundo para su vida. Un sentido en el cual pudieron entender palabras como: en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Seréis perseguidos por mi nombre. Pero todo esto se les nació, se les alumbró la mente cuando Jesús resucitó. Aquellos que cuando Jesús fue elevado a las nubes vivo, un ángel les dijo que tal como había sido tomado, volvería. Y antes de marcharse les dijo que esperasen en Jerusalén la promesa del Padre, al Espíritu Santo. Y cuando cuando el Espíritu Santo vino, le dio unas nuevas fuerzas, un nuevo enfoque para ser testigos de Jesús. Así que cuando ellos fueron arrestados, mejor dicho, cuando ellos fueron maltratados, en vez de echarse para atrás, negar su fe, lo que hicieron fue vivir o responder como gente valerosa. No consiguieron asustarlos. Déjame que te pregunte, ¿qué es lo que has visto tú en Cristo? ¿O quién es Jesús para ti? Porque en función de lo que signifique Jesús para cada uno de nosotros, viviremos de una manera u otra manera. Si vemos a Jesús como un buen hombre o un buen maestro, entonces tomaremos las enseñanzas que más nos interesen de Él para aplicar a nuestra vida. Pero si Cristo es Dios, como dice la Biblia y como muchos de nosotros hemos experimentado y hemos abrazado a Jesús como el Señor de nuestra vida, la mejor decisión que podemos tener hoy día, llevar a cabo hoy día, es aceptarlo y seguir sus pasos y vivir una relación cercana en la cual nos dé oportunidad de mostrar a través de la fe. Cuando tenemos intimidad con Jesús, lo más importante para nosotros es hablar de Jesús, predicar sobre Jesús. Porque cuando algo nos apasiona, hablamos de ello. ¿Estamos de acuerdo que hablamos de lo que nos apasiona? Si nos apasionan las pinturas, los rímeles, hablamos de los rímeles o de los pintalabios. Cuando nos apasiona el deporte, hablamos del deporte. Cuando nos apasiona algo, hablamos de eso. Y si nos apasiona Jesús, ¿qué hacemos? Hablamos de Jesús. Si nosotros no hablamos de Jesús,
decir que podemos decir, bueno, somos muy tímidos y está muy escondido Jesús en mí. O quizás ya Jesús no es tan relevante para mi día a día como lo era antes. Podría ser también, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a dejar de lado nuestra intimidad con el Señor, Jesús se va desplazando del centro de nuestra vida. Es así. Y entran otras cosas que ocupan su lugar en nuestra vida. Y estamos llamados, invitados, a hablar de Jesús. ¿A hablar de Jesús entre quién? Primero entre nosotros. No hablo de la iglesia, no hablo de hablar de la iglesia. Que nosotros lo hacemos, hablamos de la iglesia, podemos hablar de grupos de hogar y como que tenemos un buen clima dentro de la iglesia, que no hace calor, que un montón de cosas podemos hablar de la iglesia, de nuestros temas particulares. Pero ¿hablamos de Jesús dentro de la iglesia, entre nosotros? Jesús sigue siendo tan relevante como para que nosotros podamos decir, mira, Jesús está haciendo esto en mi vida y te lo quiero compartir. A veces sustituimos lo externo por lo que es de verdad importante. No digo que la iglesia no es importante, es importantísimo. Pero no podemos cambiar una cosa por la otra. Las dos cosas también tienen que ir dadas de la mano. Pero sí que tienes que estar, Jesús tiene que estar presente. Porque cuando yo te comparto lo que Dios está haciendo en mí, lo que Jesús está transformando en mí, eso te estimula a ti. Te estimula a ti, tu fe, y lo que tú estás viviendo me estimula a mí. Y el único que hace cambios genuinos en nosotros, ¿sabes quién es? No es ninguna religión, no es estar en ningún lugar. Quien hace cambios de verdad en nosotros es Jesús. Y nosotros necesitamos hablar de Jesús para estimularnos a la fe los unos a los otros. Necesitamos abrazar a Jesús y Jesús tiene que estar presente. No soy un radical, pero Jesús quiere estar presente en nuestras conversaciones. Que nosotros podamos hablar los unos con los otros de lo que el Señor está haciendo entre nosotros. ¿Amén? Necesitamos esto, necesitamos levantarnos, estimular nuestra fe. Pero también estamos llamados a compartir nuestra fe a otros que no conocen de Jesús. Si nos cuesta compartir de nuestra fe entre nosotros, hablar de Jesús entre nosotros, ¿crees que será más fácil compartir de la fe a otros? Será como mínimo igual de difícil. Pero nosotros necesitamos entender que el Señor nos llama a tener una relación profunda donde mi mente, mi corazón sea transformado por Él. Por descontado que todos tenemos caracteres y a algunos les es más fácil hablar con la gente y otros más difícil, no voy a entrar en ello. Pero nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, sigue transformando mi vida, para que mi vida sea un altar para otros, que los demás puedan ver lo que tú estás haciendo en mí. Y entonces yo predico lo que el Señor está haciendo en mí, yo no me automejoro, no cambio. Y necesitamos predicar, hablar lo que el Señor está haciendo con nosotros y que sigue Dios teniendo planes para otros, para cambiar las vidas de los demás. ¿Amén? Y el Señor, como consecuencia de tener intimidad con Él, y este es el último aspecto que quiero hablaros, es que quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Quiere llenarnos de su Espíritu Santo. En el versículo 5 dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio de ellos, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empezó a hablar de Cristo. Empezó a hablar de quién era Jesús, que era la piedra que habían desechado, pero que había sido ahora se había convertido en la piedra angular. Ahí había mucha gente, Aquí dice que había mucha gente importante. Si os fijáis, aquí estaba el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia. Era mucha gente para dos personas. ¿Por qué?
porque querían intimidarlos. Porque lo que querían hacer era hacer la expresión, ¿no? Si ven muchos, entonces, porque la masa asusta, ¿eh? Cuando te encuentras, dice, todo el mundo va por aquí y tú vas así, dice, bueno, es mucho más fácil que yo siga el camino que siguen todos. Y le ejercieron presión. ¿Para qué? Para que ellos rectificasen, para que ellos no volviesen a hablar de Jesús. Pero sucedió todo lo contrario. Sucedió todo lo contrario, porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Aquellos hombres que hacía unos 50 días, más o menos, habían negado a Jesús, como Pedro, que se había ido a pescar, o como los discípulos que habían abandonado todos a Jesús y Jesús estaba solo allí. Aquellos discípulos ya no eran los mismos. Estos eran discípulos empoderados por el Espíritu Santo. Eran discípulos que habían hecho una vivienda al Espíritu Santo en sus vidas. Y no solamente habían hecho una vivienda, sino que Jesús, que Cristo, estaba siendo el centro en sus vidas. Porque el Espíritu lo único que hace es revelar a Jesús a nuestras vidas. Entonces ellos no tenían temor. Y dice que con denuedo empezaron a predicar la palabra del Señor. Y denuedo es valor, poder, fuerza, determinación. Hoy día no tenemos a Caifás, ni a Anás, ni a los sumos sacerdotes, pero tenemos un mundo que constantemente está diciendo que la fe ya pasó a otro tiempo, que ya no podemos ser gente creyente, que Jesús está bien como un buen maestro, pero no más que esto. Y que si nosotros vivimos y abrazamos los principios del cristianismo, somos gente anticuada, somos gente intransigente y que no amamos a los demás, sino que vivimos en una religión, no en una relación con Jesús. Y cuando ves este mundo que constantemente está intentando hacer que tú cejes en tu empeño de seguir a Jesús, y no solamente de seguir, sino que dejes de predicar a Jesús, entonces lo único que hace es darte temor. Y necesitamos pedirle al Señor que su Espíritu Santo se haga con el control de nuestra vida. ¿Amamos a Jesús? ¿Jesús sigue siendo relevante para nosotros? ¿Jesús sigue siendo el centro de nuestras vidas? Porque en función de todo esto que hagamos, que Él sea para nosotros, nosotros viviremos ese estilo de vida. Necesitamos entender que el mejor regalo que Jesús nos ha dado es el Espíritu Santo. Y Pablo dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y me pregunta la siguiente, ¿quiénes son los destinatarios de este versículo? ¿A quién le está diciendo no seáis insensatos, sino entendidos? ¿A quién? ¿A cristianos o a no cristianos? ¿A quiénes? Efesios, ¿quiénes son? Cristianos. Le está hablando a cristianos y le está diciendo no seáis insensatos, o sea, no seáis locos, sino que sed entendidos. ¿Por qué? Porque yo puedo ser cristiano, pero puedo ser un insensato. Y estamos llamados a ser entendidos de lo que de verdad vale la pena vivir y del estilo de vida que vale la pena llevar a cabo. Así necesitamos entender que estamos llamados a llenarnos del Espíritu. No a llenarnos, como dice aquí, de vino. No os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución. Y no habla del vino físico, sí también, pero habla de aquellas cosas que nos hacen perder la cabalidad, el entendimiento correcto y nos llevan por otros derroteros lejos del Señor. Así que estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Con esto no quiero decir que no seamos personas que tenemos dificultades, que no tenemos dudas, que no tenemos temores, porque todos tenemos todo esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos nos pasa esto o solamente me pasa a mí? Todos lo vivimos. Pero el Señor
está viviendo en nosotros. Él quiere fortalecernos para que nosotros podamos confiar en Él en medio de todas nuestras tribulaciones y dificultades y que lo podamos levantar a Él sobre todas las cosas. El Señor camina a nuestro lado. El Espíritu Santo está dentro de nosotros para que podamos experimentar una vida diferente, para que podamos avanzar en nuestra vida cristiana, para que podamos seguir creyendo y confiando en el Señor todos los días de nuestra vida. Y como conclusión, quería deciros que vivir a Jesús, obedecer su palabra, nos lleva a experimentar un propósito para nuestras vidas. Es imprescindible, es vital para nosotros permanecer en una relación de intimidad y cercanía con Jesús, para que Él se convierta en el centro de nuestro ser. La eficacia del Evangelio se muestra en los cambios genuinos que se producen en nuestro interior, aquellos que somos discípulos de Cristo. El Espíritu Santo hoy quiere llenarnos. Si nuestra fe se apagó, el Espíritu Santo quiere llenarnos. Si nos desviamos del camino y aparcamos a Jesús, la importancia de tener una relación con el Señor nos está reconsiderando, llevando a reconsiderar para que podamos de nuevo volvernos a la senda de la importancia y la vitalidad de tener una relación íntima con Jesús. Porque si no te vas cuidando si no lo vamos cuidando de la relación íntima con Jesús, poco a poco nos iremos apagando. Al igual que las relaciones, tanto de amistad como de matrimonio, si no se cuidan, se apagan. Al igual de esa misma manera, si nosotros no cuidamos nuestra relación con el Señor, nos vamos apagando. Y el Señor no quiere una iglesia apagada. Quiere una iglesia, busca, anhela profundamente, porque por eso ha muerto, una iglesia viva, que arda por su Espíritu Santo. Que de verdad creamos lo que el Señor quiere hacer. Él nos ha llamado para estar con Él y nos ha dado propósito. Y mi propósito no es mi propósito es su propósito. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en el día de hoy a hacer esta iglesia. Esos hermanos, esos creyentes, donde cuando nos levantamos, amamos al Señor. Jesús es alguien real y patente y lo podemos ver en nuestro día a día. Necesitamos esto desesperadamente. Aquellos que lo tenéis, fenomenal, pero aquellos que no, pues busquémoslo, porque el Señor quiere dar propósito a nuestra vida y quiere transformar nuestro corazón y nuestra mente. Oramos.